En Apocalipsis 22 es el capítulo que vamos a estar estudiando hoy. Presenta el último grupo de 7 y encontramos las 7 delicias de la Nueva Jerusalén. Pero antes de tratar el 22, en el 21 hay prácticamente un versículo, y después lo vamos a relacionar al capítulo 22, versículo 22, donde es el que se presta, créanlo o no, a la mayor confusión. Apocalipsis 21, 26. Ven que dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y el versículo 2 del capítulo 22 dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En otras ocasiones hemos dicho, ¿no?, cómo podemos relacionar estas hojas medicinales con un estado glorificado donde no vamos a enfermarnos, donde no va a haber muerte. Entonces eso es lo que lo hace un poquito complicado. Por eso decía que tenemos que tener pendiente, y esto lo repito, Juan recibiendo estas visiones, que no solamente está recibiendo la visión de la ciudad celestial, pero también de la Jerusalén terrenal, que van a estar simultáneas durante el milenio, y él ve de la ciudad terrenal como los reyes de las naciones vienen a ella trayendo sus dones, y que las hojas de los árboles van a servir de medicina. ¿Cómo podemos aclarar esto? Lo aclara, por eso yo decía que es tan importante atender a las profecías del Antiguo Testamento, porque muchos de los datos que a grandes rasgos nos brinda Apocalipsis son aclarados en los libros proféticos del Antiguo Testamento, y quien aclara esto es Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, ustedes saben que desde el 40 se dedica a lo que es el milenio. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. O sea que ahí está la explicación de lo que Juan está viendo en Apocalipsis, que las hojas de medicina se está refiriendo a la Jerusalén terrenal, y toda esa renovación que Dios va a hacer durante el milenio, que para ello ya se estudió ya, no tenemos por qué repetirlo, pero Ezequiel es un libro muy importante para entender estos misterios del milenio. Este capítulo 22 se puede dividir en 2 temas: las bendiciones que caracterizan la vida eterna en los cielos, y en segundo lugar, varias palabras culminantes, palabras de consuelo, de admonición, y el anuncio final de la pronta venida del Señor. Así que el libro entero, no solamente el libro, la Biblia entera termina con estas bendiciones. Y vamos a ver las primeras bendiciones en los cielos. Estamos viendo 7 delicias de la Nueva Jerusalén. La primera, un río limpio de agua de vida. Volvemos al texto. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuán diferente es del río que menciona Ezequiel? Porque el río que menciona Ezequiel sale del templo. Y este río, sabemos que en la ciudad celestial no va a haber templo. ¿Okay? Así que la Biblia se abre con un río y se cierra con un río.
En Génesis 2:10 es que menciona aquel río que se dividió en 4 brazos. Sabemos lo que es un río, que es un curso de agua que recorre la tierra desembocando en el mar. Y en la Biblia se usa como uno de los símiles del Espíritu Santo por la manera como fluye en la vida del creyente, Juan 7:38. De la misma manera que un río fluye, así es como el río fluye dentro de nosotros mismos. Casi siempre los ríos comienzan con saltos de cascada, quiere decir con una agitación, y después van, según van en su curso, se van aplacando y van siendo entonces de bendición. Un río limpio, como dice el texto, equivale a un estado eterno sin pecado. Nuestra glorificación va a ser nuestra condición en los cielos. Por eso dice como cristal. Siempre el cristal implica una completa paz. Ya no va a haber más ni oscuridad, ni agitación, ni turbulencias, ni apuros. Todo estas que son característicos de esta vida ya no los vamos a tener en el cielo y lo podemos ver dentro de este cristal que es el río. Por eso no lo confundan con el que se menciona en Ezequiel 47 del 1 al 12. Usted después lo puede leer en casa, Ezequiel 47 del 1 al 12. Porque este que menciona Ezequiel dice que va a comenzar con un hilo de agua, se va a convertir en un río, endulzará las aguas del mar muerto inclusive. Recuérdense que la condición del mar muerto es el salitre que lo mantiene sin vida. Este río va a endulzar ese mar, estamos hablando del de Ezequiel, de modo que van inclusive a haber peces, pero es obvio, tenemos que preguntar, ¿ya ocurrió? ¿O el mar muerto continúa salado? ¿O el mar muerto continúa sin vida marítima? Entonces no ha sucedido esa profecía, porque esa profecía es para el milenio, se va a cumplir en ese tiempo. Pero este río de la Jerusalén celestial sale del trono de Dios y del Cordero. ¿Para qué? Dice satisfacer la sed, lo cual sabemos que es una de las necesidades vitales del ser humano. Es indicio que todas nuestras necesidades van a ser satisfechas. Estamos hablando aquí que no solamente en el área emocional, psicológica, pero también en lo físico material. Esa es la primera delicia. La segunda delicia, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya esa última parte la hemos explicado, ¿ok? Pero dice que da frutos. Yo me imagino que obviamente nosotros, hombres al fin que vamos a seguir siendo, porque ni vamos a ser ángeles, ni vamos a ser entes espirituales, vamos a seguir siendo hombres, aunque glorificados, pero en carne y hueso, que vamos a tener necesidades como de alimentarnos, de comer. Y en este caso, me imagino que va a ser como era la vida antes del diluvio, que todo era vegetariano, tanto hombres como animales, todos eran vegetarianos, y aquí está hablando de diferencia de frutos, así que aparentemente ese va a ser nuestro alimento. Pero lo que sí podemos decir es que vamos a estar satisfechos con lo que Dios tenga para nosotros. La peculiaridad de este árbol es que siempre tiene hojas y tiene su fruto durante los 12 meses del año. O sea que más bien este árbol estará presente en ambas ciudades, la celestial como la terrenal, porque también se menciona en la terrenal tanto el río como el árbol. Pero el árbol de la vida simboliza siempre acceso a la vida eterna y ha representado siempre un misterio bíblico. Recuerden que Génesis 3, 22 al 24, cuando ocurrió la caída del hombre, Dios prohibió el acceso a este árbol de la vida. O sea que inclusive le puso querubines que guardaran el acceso al árbol. Y siempre se han preguntado por qué esa pareja fue expulsada del huerto
y este árbol custodiado por querubines. ¿Por qué? Porque antes de la caída la pareja tenía acceso a todos los árboles del huerto, incluyendo el árbol de la vida. El único que estaba prohibido por Dios era el árbol del conocimiento, ese era el único. Pero, sin embargo, una vez que caen, son sacados del huerto y custodiado este árbol. Yo lo quiero compartir con ustedes en este asunto tan misterioso, varios comentarios. Siempre que uno tiene un tema así dificultoso, uno acude a las diferentes fuentes y va sacando conclusiones de lo que ellos brindan. Por ejemplo, voy a comenzar con el comentarista Wrighty, uno de mis favoritos. Él comenta y dice: sacar a Adán y Eva del huerto fue tanto un castigo como un acto de misericordia. Cuando usted escucha estos comentarios, trate de sacar deducciones de lo que están diciendo, porque dicen cosas diferentes. ¿Okay? Dice, repito, sacar a Adán y Eva del huerto fue tanto un castigo como un acto de misericordia para que no comiesen del árbol de la vida y viviesen para siempre en un estado de muerte. Esa fue la suerte que corrió Satanás y los demonios. Ellos caen y para ellos no hubo ni plan de salvación ni de redención. Esa misma suerte hubiera sido de Adán y Eva si ellos acceden a este árbol y comen de su fruto. Hubieran permanecido muertos sin poder Dios redimirles. Ese es según su comentario. Está también el de William McDonough, otro buen comentarista, que dice: si hubiesen comido del árbol de la vida, hubieran vivido siempre con cuerpos sujetos a la enfermedad, a la degeneración y a la debilidad. ¿Están notando los diferentes puntos de vista? ¿Qué? Porque William McDonough ahora hace énfasis en el cuerpo físico, que es un efecto de enfermedad en el cuerpo físico. Matthew Henry, por otro lado, dice: ya el hombre había extendido su mano y comió del árbol del conocimiento, o sea que ya sabían discernir entre el bien y el mal. Dios los sacó del huerto para que no volvieran a alargar sus manos, esta vez a tomar del árbol de la vida, para después pavonearse de vivir para siempre, haciendo nula la sentencia de muerte que había contra ellos. El hombre entonces se convertía en un rebelde inmortal. O sea que cada uno está dando un énfasis totalmente diferente. El caso es que si no lo entendemos o estamos confundidos, Dios sabe por qué hace las cosas. No tenemos por qué cuestionarle. Él vio preciso y necesario y la razón adecuada del por qué le prohibió a la primera pareja ser expulsados del huerto y no comer de este árbol. El árbol de la vida representa el camino de una inocencia inmaculada y sus derivados: vida, justicia, santidad y felicidad. Por eso lo encontramos en esta ciudad. Inclusive los proverbios lo presentan como metáfora. Es metáfora de la sabiduría, Proverbios 3:18, de la justicia, Proverbios 11:30, de la felicidad, Proverbios 13:12. Así que, hermanos, por eso Jesucristo viene a hacer ese camino nuevo que nos va a permitir al hombre comer ya libremente de fruto de este árbol. Y eso lo vamos a experimentar cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Y eso es a diferencia, obviamente, del Edén. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén nuestra fe no va a necesitar ser probada. Porque para eso estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una prueba de fe, de lealtad, de obediencia, de amor hacia Dios. Una pareja que había experimentado y gozado de la comunión con Él. Claro que Dios les iba a probar en esos aspectos. Por eso también, Señor, nos prueba a nosotros en esta vida en cuanto a nuestra fe. Cuando Él nos dice algo, si lo obedecemos o no lo obedecemos, es por eso que el árbol representa la prueba de fe, y ya en la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de que seamos probados.
en ningún momento. La tercera delicia, versículo 3, lo leemos, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. O sea, no va a haber más maldición. Una persona bendecida, y va a ser el tema del sermón de este domingo, es una persona que disfruta sin merecer los favores de Dios. Y los favores de Dios siempre se interpretan con gozar de provisión, protección y paz. Maldición es todo lo contrario. Y muy simple la manera como lo ponemos. No hay bendición lejos de Dios, porque no hay paz para el impío. No hay bendición lejos de Dios. Si no hay bendición, lo que hay es maldición. Y no podemos confundir con que por un tiempo tengan un momento de felicidad, o etcétera, etcétera. La persona lejos de Dios, lo que está es bajo maldición. Por eso que Jesucristo tomó ese lugar del maldito para poder bendecirnos a nosotros. Quiere decir aquí que no habrá más maldición, que eso que sucedió allí en el huerto del Edén, esa tentación de parte del diablo, esa caída, esas consecuencias, no va a volver a suceder. Porque acuérdense que el Señor permitió a Adán y Eva que se procrearan, y pronto pasaron los años, y llegó el momento de Noé y el diluvio, y Dios vio que el hombre cada vez lo que pensaba era de mal en mal, y decidió destruir aquella tierra. Le preservó la vida a Noé y a su esposa y a sus hijos. O sea que prácticamente volvió a comenzar la procreación. ¿Y cuál es el resultado? Miren hoy. Ese es el resultado. El pecado. Pero no podemos pensar de que cuando estemos en gloria va a volver a ocurrir lo mismo, que va a volver contaminación, va a volver tentación. Número uno, Dios no lo va a permitir, porque por eso está diciendo que allí va a estar el trono de Dios y el Cordero. Y segundo, el diablo va a estar totalmente encarcelado, y después de su encarcelación por 1000 años, echado en el infierno ya por la eternidad. O sea, ni él ni los demonios van a poder salir de allí, ni van a poder influir más en nosotros. Por eso es que cuando dice no va a haber más maldición, lo corrobora el capítulo 21, versículo 4, quitando las consecuencias drásticas del pecado, muerte, llanto, clamor, dolor. ¿Okay? La cuarta delicia dice: sus siervos le servirán. Servicio es obvio que es relativo a actividades. O sea, en este lugar va a haber actividades. ¿Qué vamos a estar haciendo? Dios no lo ha querido revelar. No sabemos qué vamos a estar haciendo. Sí vamos a estar adorando y alabando, porque para eso Él nos hizo, y para eso Él nos ha hecho parte de su reino celestial, para adorar y alabar. Pero aquí habla de obras de servicio. ¿Okay? Servicios que prestaremos a Cristo, pero de acuerdo a nuevas condiciones, nuevas actividades que el Señor va a permitir, pero no las conocemos. Por eso es que habla ahí: y sus siervos le servirán. Seremos todos sacerdotes, pero sin necesidad de realizar sacrificios. Ya no va a haber sacrificio. Cuando dice que todos seremos sacerdotes, se está refiriendo que todos vamos a tener un mismo, podríamos decir, nivel religioso. No que nosotros estemos promoviendo gobiernos que no sean eclesiásticos o que no sean congregacionales, pero en esta tierra, dentro de la religión, hay jerarquías, y los hombres van tomando sus puestos de acuerdo.
Bueno, no podemos pensar que en nuestra relación con Dios van a haber jerarquías, ni personas por encima de otras, ni dando orden, ni nada de eso. No va a haber necesidad de liderazgos, de nada de eso. Todos vamos a ser por igual. Y la palabra dice sacerdotes porque son los que mantenían esa relación con Dios. Es un mismo nivel religioso. Lo mismo que cuando habla de que vamos a ser reyes. Reyes no quiere decir que Dios va a tener un lugar donde nosotros vamos a ser los monarcas. No. El único rey de reyes es Jesucristo, pero vamos a reinar con Él. En otras palabras, el Señor nos está elevando a la posición social más alta que se conoce en la tierra. La posición social más alta es la de un rey. Si nos dice que todos vamos a ser rey, es porque allí no van a haber clases sociales más bajas que otros. O sea que además de adoración se harán otros servicios que ahora mismo no se pueden especular, no pertenecen a nuestra experiencia. Así que no podemos pensar, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre hay veces se dicen cosas, yo sé que se dice de manera jocosa, pero hay quienes dicen, yo quiero ser jardinero, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No sabemos. Yo digo que quiero estar en el coro celestial. Mire eso, la hermana quiere estar en el coro celestial, Loida limpiando casas, limpiando las calles de oro. Pero no lo sabemos, no sabemos qué tipo de servicio vamos a prestar, pero sí los vamos a realizar, o sea, no vamos a estar aburridos, inertes, vamos a estar activos. O sea que al pensar en el servicio cristiano actual y ver esa condición que vamos a tener por la eternidad, muchas de las obras que hacemos hoy ya no van a ser necesarias. Por ejemplo, menciono obras benéficas. No vamos a necesitar. Predicación del Evangelio. No lo vamos a necesitar. Estudio de la palabra. No la vamos a necesitar. Cultos de oración. No los vamos a necesitar. Obras misioneras. Tampoco vamos a necesitar. Dar diezmos y ofrendas. No vamos a necesitar. Esas cosas quedan eliminadas porque pertenecen a este tiempo, a la obra que la iglesia está haciendo en este mismo momento. Quinta delicia, versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esta frase lo que está indicando es una pura identificación con Cristo, una comunión íntima con Dios. Acuérdense que en Mateo 7, 20 al 23 hay una admonición donde dice que muchos le dirán, Señor, Señor, pero Él no los va a conocer. No va a haber conocimiento de todos estos falsos o cristianos nominales. Pero nosotros sí vamos a tener una identificación con el Señor. Y Jesucristo va a ser el rostro que veremos. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo va a estar presente, si Dios Padre van a estar presentes, pero según 1 Timoteo 6, 16, la esencia de ellos es invisible, es espiritual, no se ve, no los vamos a ver, ni a Dios ni al Espíritu Santo. Una cosa es ver manifestaciones, otra es ver teofanías, pero ver tal como son en persona, el Padre y el Espíritu Santo, no lo vamos a ver. Esa era la naturaleza de Jesucristo antes de encarnar, espiritual invisible. Pero al hacerse humano y ya no poder deshacer esa humanidad, sino quedar por toda una eternidad Dios hombre, va a ser la persona física, el rostro que vamos a ver cara a cara. O sea que vamos a estar quizás caminando por toda esa ciudad y a lo mejor nos encontramos de repente con el Señor. ¿Cómo va a ser? No sé. Porque hay que pensar también en ciertas dimensiones. Recuérdense que las dimensiones de esa ciudad abarca 1500 millas al cuadrado, que son 6000 millas. 1500 millas de río,
de árboles alrededor del río y 1500 millas donde vamos a estar andando. Y obviamente Jesucristo hombre requiere una ubicuidad. Él es omnipresente porque como Dios está presente en todo lugar, pero como hombre va a estar en un lugar a la vez. Pero el caso es, hermano, como sea, es el rostro que vamos a ver en el cielo. Cuando dice que su nombre estará en sus frentes, ya eso se está refiriendo al sello o la marca de pertenencia como ciudadanos legítimos que llevarán los habitantes de la ciudad. A diferencia de los marcados por el diablo, que les espera la condenación en el infierno. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tristemente aquellos que queden cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, comience la tribulación, y que se dejen poner esta marca del diablo. Esa es una marca de propiedad. Quiere decir, ya pertenecen al diablo y pertenecen a él por toda una eternidad. Ya no hay oportunidad de redención, ya no hay oportunidad de salvación. Ya la vez que tienen ese sello en sus frentes, es para siempre. Eso mismo el Señor va a hacer con nosotros, lo cual ya tenemos el sello del Espíritu, ya Él nos ha sellado. Desde el mismo momento que creímos el Evangelio, ya el Señor nos selló con su Espíritu Santo. O sea, por eso es que nos llama santos, o sea, separados para el uso exclusivo de Dios. Y a eso lo somos. Pero lo está diciendo aquí que también allá en la ciudad va a estar el nombre de Cristo en nuestras frentes, indicando pertenencia. La sexta delicia, versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ya reinarán lo aclaramos, ya sabe por qué dice reinarán por los siglos de los siglos. Es la condición social alta que Dios nos va a dar a todos por igual. Pero cuando dice aquí que no habrá noche ni necesidad de luz, y menciona específicamente la lámpara, que era muy popular en aquellos tiempos, lámparas de aceite, representa cualquier objeto utilizado para iluminar, como ha sido el combustible, la electricidad. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Ya no va a haber más viles de electricidad. Y ya no se nos va a volver a ir la luz. ¿Viste todas las cosas que son eliminadas? ¿Ok? Representa aquí que no tendremos más que depender de lámpara, pero tampoco de los astros. Porque menciona el sol, la luz de los astros. O sea, no va a haber una dependencia de ellos como en nuestros días, ya que el sol y la luna y las estrellas son de vital importancia para la vida. Si por ejemplo mencionamos las estrellas vienen a ser los hornos de oxígeno para que usted y yo podamos hacer el próximo respiro. ¿No es eso grandioso? Que para que usted y yo podamos respirar, Dios tiene miles de estrellas en el universo produciendo oxígeno. Para mí pasa mi mente, de verdad. Cuando se elimina el sol, se elimina el proceso de fotosíntesis, la regulación de las oleadas, porque tampoco va a haber luna, y la luna es la que regula las oleadas del mar.
No va a haber suministro de ondas de calor, de luz y energía. Todo esto va a ser quitado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a suplir todo lo esencial para la existencia. Sí, en este momento Dios hizo y usa los astros para sostener vida en la tierra. Definitivamente, con todas las otras leyes de la física y la química que Dios ha hecho para sostener vida en la tierra. Pero la realidad es que la vida proviene de Dios y no de algo externo a Él. Por eso es que Él se define como el gran yo soy. Ese título con que Dios se identificó a Moisés es sumamente importante porque está diciendo que Él es fuente de la existencia. Es lo que significa ese nombre, fuente de existencia para toda criatura. Dios es la fuente. Entonces, esta sexta delicia, ¿qué es lo que está promoviendo? Algo que mencioné la semana pasada, nuestra total dependencia en Dios. Y es algo que ya vivimos hoy los cristianos. Todos nosotros estamos en una total dependencia del Creador para todo aspecto de nuestras vidas. Es por eso que nos encomendamos solo a Él en oración. La diferencia con allá es que aunque seguimos dependiendo de Dios, no necesitamos encomendarnos en lo que es la oración. Bien, hemos llegado a la séptima delicia de la última parte del versículo 5, que es reinarán por los siglos de los siglos. Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Precisamente el propósito de Dios, su designio es formar un reino de los cielos. No hay otro propósito detrás de la creación. Para formar el reino de los cielos es que Dios está tolerando la actividad del diablo, la actividad de los demonios, los impíos en la tierra, porque Él omnisciente, Él sabe quiénes han de creer y quiénes no. Sin embargo, hay una tolerancia porque se sigue formando el reino de los cielos. Y cada dispensación de las 7 que existen, que han pasado por la tierra, ha ido aportando gente a ese pueblo, a ese reino. En este momento, como iglesia, cada vez que alguien reciba a Cristo como Señor y Salvador, es aportado al reino de los cielos. Es por eso que es una convicción personal que tengo, que cuando la última persona que en la soberanía de Dios y en su omnisciencia se rinda a Cristo en esta dispensación de la iglesia, Cristo viene y la recoge. Pero después Dios va a trabajar con la gran tribulación, Dios va a trabajar con el milenio, se van a seguir añadiendo a este reino y va a llegar un momento que va a llegar a su conclusión. Entendemos por qué uno de los capítulos de Corintios dice que va a haber una entrega del Hijo al Padre. O sea que Jesucristo le va a entregar como diciendo: Dios, aquí está tu designio, aquí está tu plan, ya está cumplido. Y dice que Él mismo se va a someter a Dios, pero claro, obviamente Él siendo Dios. Y los redimidos reinarán por Él por la eternidad. Esto también a mí me habla de no más sistema humano de gobierno, no políticos, no jueces, no policías. Es obvio, si se ha erradicado el pecado, ya no va a haber necesidad de todo esto. Tendremos el mismo estado social, el más alto, que pueda haber en ese aspecto. Así que hemos visto, hermano, las 7 delicias de la Nueva Jerusalén. También notamos algo ya por último, porque se sigue poniendo de relieve a la gracia de Dios. En algún momento usted escuchó en el libro de Apocalipsis sobre la Jerusalén, compra y venta. ¿Alguno escuchó compra y venta? ¿Verdad que no? Claro que no va a haber compra y venta.
Me refiero como lo hay hoy día. Usted para tener su casa, usted la tiene que comprar y pagar. Hermano, todo lo que Dios va a preparar, todo lo que Dios nos va a dar, tanto físico como material, espiritual, todo por gracia, gratis. No nos va a costar ni un solo centavo, ni un solo centavo va a costar esta maravillosa ciudad, todo esto que hemos venido hablando a través de estos estudios. Dios nos los va a dar todo de gratis. Por eso, si yo fuera a aplicar algo acerca de esto, no seamos mezquinos para con Dios. No seamos mezquinos en cuanto a nuestro servicio, ni en cuanto a sostener su obra actual por medio de las finanzas, la obra de la iglesia. Porque en comparación, hermano, Dios nos tiene unas riquezas inigualables totalmente gratis.